que nada, bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por conectarse al webinar. El día de hoy vamos a estar hablando un poco de las tendencias en la industria del BI, en Data Analytics, y también presentarles en vivo la implementación de un algoritmo de Machine Learning sin código, como para mostrar la idea y lo fácil que es. Todas estas ideas son orientadas y focalizadas como para usuarios no técnicos, para que puedan empoderar sus análisis y lo que vendría a ser transformación de datos y análisis de datos, y puedan intentar predecir comportamientos futuros. El objetivo de hoy es repasar 3 innovaciones y tendencias en el mundo del BI y Data Analytics, y nos gustaría centralizar un poco este webinar con tal vez 2 preguntas claves que creo que muchas organizaciones y áreas de datos y sistemas se hacen y nos hacemos, que es cómo puedo mejorar la adopción de mis tableros de Business Intelligence, y también cómo puedo hacer que todos mis usuarios pasen a ser data-driven, para que sus decisiones pasen por datos y las presentaciones y las historias estén sustentadas con información relevante para el negocio. Antes que nada, igual nos presentamos para los que aún tal vez no nos conozcan. Tachyon es una consultora especializada en datos y soluciones de datos y Business Intelligence. Hace ya más de 5 años que estamos en el mercado trabajando, habiendo implementado más de 100 soluciones en distintas industrias y áreas. Contamos con experiencia y know-how en distintas industrias, como dije, habiendo trabajado con farmacéuticas, empresas en agronegocios y agricultura, consumo masivo, empresas financieras como bancos y aseguradoras, y en toda Latinoamérica, España y Estados Unidos. Una de las principales razones por las que nace Tachyon y con Iván decidimos emprender es que vimos el gran volumen de datos que manejan las organizaciones es cada día más grande, está creciendo exponencialmente. Todos los días salen herramientas que automatizan procesos, como sean campañas de marketing, comunicaciones con clientes o prospectos, proveen soporte, cualquier comunicación con cualquiera de los stakeholders, y además todo eso a la vez recopila datos y información. Pero también lo que fuimos observando es que muchas empresas y organizaciones aún siguen procesando y analizando los datos de manera tradicional, ya sea con un Excel y mucha mano de obra. Yo personalmente antes era esa persona, antes trabajaba en un fondo de inversión en Miami, y era el comodín que estaba armando reportes, análisis, proyecciones, y todos los meses tenía que actualizarlos, bajar información, tomaba mucho tiempo, me mandaba errores, equivocaciones, y bueno, fui de a poco implementando distintas soluciones y herramientas de BI en los proyectos en los que participaba, y descubrí un antes y un después. Vi cómo me facilitaron el trabajo, y me automatizaron muchas tareas y cosas que hacía día a día o semana a semana. Para darles otro ejemplo, por ejemplo, hoy en día creo que en promedio existen 4 sistemas de gestión por empresas, usualmente un ERP como SAP, o Oracle, o Tango, Algoritmo, un CRM que maneja a los clientes y los prospectos, como puede ser HubSpot o Salesforce, herramientas de marketing y de analítica, y sistemas de operaciones, no sé, para el manejo de entregas, o sistemas de tickets, o de soporte técnico para clientes. Obviamente va dependiendo de la organización y cuáles son sus necesidades y requerimientos, pero todo es lo que fuimos observando en promedio. Y bueno, en Tachyon nos consideramos un puente entre las personas y los datos, y la tecnología, uniendo a las personas con los datos y capacitándolos en el buen uso de las nuevas herramientas y tecnologías para facilitar el trabajo y que se puedan focalizar en agregar valor en vez de tal vez estar haciendo tareas repetitivas o reportes. Y a la vez nos gusta considerarnos como consultores de negocios, ya que ayudamos a las organizaciones a mejorar procesos a través de la tecnología y datos, para agilizarlos, hacerlos más eficientes, ahorrar costos, mejorar resultados, incrementar ventas. Por esto buscamos empoderar a las personas con datos para que todas puedan cumplir sus objetivos operativos y estratégicos. Por eso que nuestra misión es acompañar a las organizaciones y a las personas a que sean más data-driven. Bueno, también para los que tal vez no me conocen, mi nombre es Fermín Frontini, socio y director comercial aquí en Tachyon. Yo voy a estar hablando sobre el primer punto, principalmente sobre cómo
podemos empoderar a los usuarios y a los analistas con análisis más poderosos a través del uso de autoservicio y la inteligencia artificial, para que ellos mismos pasen a ser los que arman sus tableros y sus análisis y dejen de depender tal vez de mí, del sistema del departamento de sistemas o de algún consultor de datos. Iván Morgan, socio y fundador aquí en Tachyon también, tiene más de 10 años de experiencia implementando soluciones en datos, y el día de hoy va a estar hablando un poco sobre las últimas tendencias en lo que es automatización de datos y transferencia de datos. Y Matías Galván, nuestro Tech Lead, va a estar desarrollando en vivo un algoritmo de Machine Learning para demostrar lo fácil que es implementar una solución en cualquier organización, y está apuntado a cualquier tipo de usuario, que no es solamente por usuarios técnicos que tengan know-how estadístico de Machine Learning. Ahora sí, vamos a buscar responder un poco la pregunta, ¿cómo hago para que mi organización sea más data-driven con estas últimas tendencias? Y bueno, lo que buscamos es mejorar la adopción de los datos y el correcto uso de los datos como narrativa organizacional, para que las iniciativas de Business Intelligence no sean proyectos aislados, que se utilicen una sola vez o que los utilice una persona o un área dentro de la organización, sino que sean tableros y análisis y proyectos que se utilicen recurrentemente y que pasen a ser el centro de todas las presentaciones, reportería y toma de decisiones de la organización. Que no se tomen decisiones porque sí, o porque lo dictó la intuición, o el gut feeling, como se dice en inglés, sino que pasen a ser sustentados por datos. Bueno, algunos puntos claves que consideramos nosotros, como lo marca la Filmina, como primer paso principal es tener tableros prefabricados de Business Intelligence para todas las áreas. El segundo paso, para empoderar aún más a los usuarios, lo que consideramos es el armado de data marts o modelos de datos para el uso de los analistas, para que se armen sus propios tableros, como decía, en modo autoservicio. Y a la vez, como consecuencia o como en relación a ello, vemos también el surgimiento de la inteligencia artificial, que cada vez es más fuerte hoy en el mundo del día a día. Hace no tanto salió ChatGPT, que vino a disrumpir un poco el mercado y cómo se trabaja. Y creo que va a seguir en esa línea. Otro punto importante es la automatización de los procesos y los datos para evitar tareas de data entry constantemente y que ya todos esos flujos entre las distintas áreas, sistemas, se queden automáticos. Y también lo que vemos es la implementación de análisis predictivos con no-code machine learning, o como muchas herramientas o tecnologías hoy en día lo llaman, AutoML. Yo voy a estar hablando un poco más sobre el primer punto, que es el autoservicio apalancado en inteligencia artificial para impulsar conocimientos y acciones. Entonces, la nueva tendencia esta de proveer soluciones de autoservicio, como dije antes, lo recomendamos en paralelo a la iniciativa de BI, de ya tener tableros y análisis preparados para todas las áreas. Un paso importante y primer paso fundamental en la estrategia de datos para toda organización es tener armado y diseñados estos KPIs y los tableros correspondientes para el monitoreo de los mismos, para que todos los ejecutivos, analistas y todos los stakeholders de la compañía estén al tanto del estatus actual de los indicadores y los indicadores más relevantes al día a día, digamos. Pero lo que es muy común, y es algo que nosotros siempre incentivamos y aplaudimos, que a medida que se van generando indicadores y análisis y los tableros, la curiosidad de los mismos usuarios crece. Y crece la demanda por más datos, más análisis, más profundidad, con más detalle o maneras distintas de verlo. Como dije antes, lo vemos como algo muy positivo, es importante incentivar esta curiosidad. No sé si nunca les pasó que al analizar un punto en particular, más en detalle de alguna tendencia o métrica, surjan más dudas que lo que pueda responder el tablero. Entonces, ¿y ahí qué pasa? Siempre tiene que involucrarse tal vez a alguien del área de sistemas para que pase a responder esta pregunta, y nosotros lo que decimos es cambiar este sistema. Entonces lo que recomendamos es implementar una capa de autoservicio para que los usuarios no técnicos puedan tener un análisis
o puedan armar su propio análisis y preparar la información que responda a esas preguntas de negocio. Súper importante para ellos, pero tal vez que no son relevantes al día a día o no hay que necesidad de monitoreo día a día y que todos los stakeholders estén al tanto del respecto. Que puedan tener la flexibilidad de responder esta pregunta eventual sin necesidad de involucrar al sistema de departamentos o consultores de datos. Entonces, esta idea sería dejarle a los analistas de negocio distintos data marts armados, o como lo podemos llamar de otra manera, modelos de datos o tablas con ya métricas preaprobadas, dimensiones, para que ellos se vayan armando el tablero como quieran. Hoy en día las herramientas ya permiten mucho self-service y son muy intuitivas a la hora de la parte del diseño. Es muy común, y esto lo hemos vivido siempre, que nuestros clientes nos pidan hojas de ad hoc donde van seleccionando dimensiones, métricas, y lo que van haciendo es poblando una tabla o una tabla pivot o de repente un gráfico, y lo que nosotros estamos intentando impulsar es ir un paso más adelante, que cada usuario arme sus tableros y visualizaciones con un modelo de datos ya armado y testeado que incluye todas las métricas preaprobadas por los distintos stakeholders. Entonces es muy común que estos tableros vayan cambiando y crezcan con el tiempo, y justamente lo que decimos es que esta mejora y propuesta y cambio en requerimientos y necesidades venga directamente del negocio, que no tenga que esperar un equipo de BI para que le arme un análisis en particular. Y además, creo que lo más importante de esto es que hoy en día el autoservicio se va a poder potenciar y vamos a poder empoderar mucho más a los usuarios con herramientas de inteligencia artificial. ChatGPT, como dije antes, fue un gran disruptor en el mercado y aún falta todavía ver el impacto total en la industria, no solamente de BI, sino a nivel global. Creemos que van a cambiar trabajos, metodologías, procesos, gracias a esta asombrosa herramienta, que es eso. Y lo que nosotros vemos entonces a la hora del análisis de datos, la inteligencia artificial va a entrar de dos maneras. Por un lado, recomendando visualizaciones y análisis a partir de dimensiones y métricas que se quieran analizar. Y por otro lado, a modo conversacional, como ChatGPT. Tengo un chatbot que yo le voy haciendo las preguntas de negocio que más tengo y me va respondiendo con la información que necesito y me va sugiriendo tal vez visualizaciones pertinentes u análisis un poco más en profundidad. Muchas herramientas ya hoy en día están actualmente invirtiendo y tienen soluciones de este tipo en armado de chatbots que respondan tus preguntas y te devuelvan insights. De hecho, sin ir más lejos, la semana pasada, Clix, que es uno de nuestros partners oficiales, hizo la integración de ChatGPT con su solución de Clix en SaaS para potenciar los análisis y ayudar a los usuarios técnicos a desarrollar tableros y responder preguntas. Entonces no solamente podían pedirle a ChatGPT que les descargue información y que les sume información descriptiva de todas las métricas, sino que además los ayudaba en el armado de tal vez visualizaciones, análisis, con, como dije, con análisis descriptivos o ayudándolos en el lenguaje técnico que podrían llegar a necesitar. Bueno, como dije antes, estos bots ya están disponibles en muchas herramientas, aunque no son tan poderosos como ChatGPT, porque bueno, ChatGPT primero requirió de mucho entrenamiento y configuración. Entonces hoy en día, de hecho, las soluciones que hay, que existen en el mercado, necesitan una configuración inicial para que vaya entendiendo mis preguntas y mi lenguaje particular de hablar y mis reglas de negocio. Entonces así va a poder responder todas mis dudas basados en los datos que yo le cargué y me va a complementar con información adicional y estadísticas adicionales. Entonces creo que el sueño es tener un contacto en mi celular, en WhatsApp, que le voy mandando preguntas y me la va respondiendo y voy teniendo una conversación como si fuera un analista de negocio, pero es ya la misma inteligencia artificial que me va respondiendo las preguntas. Puedo estar en la calle, por ejemplo, para juntarme con un cliente y le puedo preguntar cuáles fueron los productos que más compró, cuáles no compró, obtener la información y continuar discutiendo con el chat para seguir obteniendo la información hasta llegar al detalle que necesito, que me entregue las órdenes y los pueda juntarme y entregarle todo eso como pendiente de la reunión.
Y bueno, y además, si quiero, tal vez yo como usuario no técnico, desarrollar un reporte en particular para ese cliente, puedo hablar mismo con el chat o con la inteligencia artificial para que me ayude a preparar o sugerir cuáles son las visualizaciones que generan mayor impacto o identificar tales patrones o tendencias que al ojo humano le cuesten un poco más identificarlos. Entonces los analistas van a tener ya métricas predesarrolladas y yo voy a ir pidiéndole al Insight Advisor que me vaya recomendando visualizaciones y análisis a partir de estas métricas y el modelo de datos que tengo. Y en un futuro estamos seguros que va a ir mucho más lejos, esta es la tecnología que hoy en día existe, y que no solamente va a ayudar a usuarios de esta manera que le decimos, sino que va a ayudar a usuarios técnicos a desarrollar métricas avanzadas y desarrollar el lenguaje técnico que necesita para desarrollar tableros, métricas, generar queries en SQL o en distintas bases de datos. Ya hoy en día ChatGPT lo provee de cierta manera, pero se necesita un paso más. Y nuestro rol como consultores creo que va a cambiar a hacer más la preparación de los datos, los modelos, o los datamarks, como dije antes, en la limpieza de los datos y en la revisión de los tableros y métricas. Porque, como dije antes, creemos que la inteligencia artificial es muy poderosa, pero siempre va a necesitar de la supervisión y el ojo crítico de un humano. Bueno, creemos que muchas de estas ideas, esta idea va a tener muchos beneficios a la hora de empujar el uso de datos dentro de las organizaciones. Por lo que ya fuimos hablando, uno de los que vamos a tener es mayor flexibilidad, ya que uno mismo, yo me voy a poder armar el tablero como quiera, cuando puedan ir cambiando los requerimientos, surge una nueva unidad de negocio, surge un nuevo producto al cual tengo que analizar y sea una manera completamente distinta de lo que venía haciendo antes. Vamos a tener menor dependencia del departamento de sistemas, vamos a poder evitar llamar a un técnico para sacar información o preparar un query. Si no lo puede sacar con los datamarks que ya se le fue preparando, el bot mismo le va a poder responder las preguntas que tiene y ayudarlo a extraer la información. Entonces el departamento de sistemas va a poder focalizarse más en la innovación y traer nuevas soluciones que mejoren la productividad y no tanto en el armado de la reportería. Bueno, a la vez también va a traer esto mayor rapidez de obtención de información, ya que con el mismo chatbot voy a poder mandarle preguntas, obtener las respuestas, y esto va a generar a la vez insights más rápidos o conocimientos más rápidos para poder accionar ante cambios en el comportamiento, tendencias mucho más velozmente. Bueno, a la vez también va a mejorar la colaboración entre distintos departamentos, ya que no va a pasar a ser una discusión de cuánto es el número, quién tiene los resultados correctos, o cuál visualización tiene mejor impacto o color, sino que pasa a ser una discusión de cuál es el mejor plan de acción y cuáles son las mejores acciones para poder mejorar todos los indicadores. A la vez, creo que vamos a empoderar mucho más a los usuarios al darle muchas más herramientas de análisis, de poder analizar sus datos, y que puedan a la vez cumplir sus objetivos porque ya los conocen y los tienen muy presentes. Van a trabajar proactivamente en mejorar resultados e indicadores y evitar tal vez tareas de reporte o procesamiento de datos. Y bueno, esto es una solución adaptable, personalizable, que se acomoda y responde a todas las preguntas que yo tenga exactamente en el momento que las voy teniendo. Y esto, bueno, al fin y al cabo es lo que queríamos, el beneficio mayor, que es lo que queríamos hacer, ¿viste? La mayor obtención o la mayor adopción de las soluciones al ser una solución flexible y que se acomoda a las necesidades de cada uno de los usuarios, que es fácil, intuitivo y que me va respondiendo las preguntas. Y obtengo respuestas rápidamente. Así que, habiendo terminado un poco con eso, le quiero pasar el micrófono a Iván Morgan para que nos cuente un poco sobre Active Intelligence y la automatización de los datos entre las distintas aplicaciones. Muy bien, muchas gracias, Fermín. ¿Están viendo bien mi pantalla? ¿Estoy compartiendo bien? Perfecto. Bueno, bien, como dijo Fermín, yo soy socio cofundador de Tachyon y voy a encarar la segunda tendencia que vemos en este 2023, que es la automatización. Y para arrancar les quería preguntar, ¿les pasó de haber invertido mucho tiempo
y dinero armando un pipeline, dashboard de business intelligence, modelos de machine learning, para luego darse cuenta que no le sacan todo el provecho, como que la información que tienen a disposición no se traduce en acciones concretas. ¿Por qué creen que les pasa? ¿Los come el día a día? ¿No se entiende bien la solución? ¿Te olvidás por otra cosa? Un poco lo que se busca con lo que es la automatización o la inteligencia activa es cerrar el gap de datos entre los datos y la acción, pasando de un BI pasivo, en donde tienen que ser las personas quien va a buscar la información, para hacer un BI o un BI activo, en donde es la información la que va a la persona. Por eso están surgiendo nuevas herramientas de automatización, como es Power Automate, Microsoft Click Automation en Click, que permite a estas herramientas de Data Analytics interactuar con otras herramientas sin la necesidad de que haya una persona en el medio. Entonces, si siempre entras al mismo dashboard para controlar los mismos indicadores, porque sos vos el que tiene que entrar siempre, que venga el dashboard a vos, un mail, vía como sea. O usás siempre la misma app para ejecutar un proceso, para hacer un proceso. Nosotros tenemos un ejemplo de un cliente cuyo jefe de tesorería siempre entraba al mismo dashboard para monitorear las cuentas corrientes de sus clientes y luego mandar los mensajes por mail. Esto es un proceso que le tomaba 8 horas semanales y es algo completamente automatizable, que fue lo que pasamos a hacer. Entonces, ¿qué beneficios trae esta herramienta? Básicamente que pasas a tener personas que están actualmente realizando tareas operativas y aburridas, a invertir su tiempo en tareas que tienen mayor valor agregado para la organización y también para ellos. Y con eso, ¿qué se puede hacer? Como les contamos antes, lo que permiten estas herramientas de automatización es integrar todas las herramientas en donde tengo la analítica con todas las herramientas del mercado. Entonces, se están generando conectores que conecten con las principales herramientas del mercado, como por ejemplo, permitiéndote a vos poder automatizar acciones que se conecten con chats, por ejemplo, que te mande un mensaje por Slack, por Team, que te mande una reportería por mail, Gmail, Outlook, pero que también genere acciones en tu CRM, que cargue datos en tu CRM o que cargue datos en una base de datos. The sky is the limit, como dice el meme. Y ahora, como por ejemplo, vamos a dar casos concretos, que vendría a ser, en un caso, un claro ejemplo, vendría a ser la reportería, en donde te pregunto, ¿te pasa que tu organización tiene que presentar reportes que suelen ser repetitivos y recurrentes? O sea, el modelo del reporte es el mismo, lo que cambia es la información, actualizarla. Entonces, nosotros en Tachyon estamos convencidos que para que las empresas aumenten su productividad, es muy importante que automaticen los procesos que son redundantes. Por eso te pregunto, ¿cuánto tiempo invertís generando ese reporte en caso de que lo hagas? ¿Tiempo de quién lo estás invirtiendo? ¿De un junior o de un C-level? Si la presentación suele ser la misma, se la manda a las mismas personas, o las reglas a quién se le por quién definís a quién se le manda son las mismas, y se guardan en el mismo lugar, ¿no se puede automatizar? ¿Cuánto tiempo estás perdiendo haciendo todo eso una y otra vez? ¿Cuánto vale tu tiempo? Te invitamos a hacerte esas preguntas. Otro ejemplo vendría a ser la segunda pata de lo que es la automatización, que es lo de generar, no es que solo se limita a la reportería, sino que genera acciones concretas. Como por ejemplo en este caso, nosotros, en el caso posterior, con el AutoML, vamos a hacer, al calcular el churn, hacemos algoritmos, y un caso muy concreto es el de calcular el churn de un cliente. En otras palabras, las chances que tenés de que un cliente que se te baje. Pero lo que podemos tomar con la automatización es tomar ese dato, que es tan importante, y llevar ese dato a la fuente de la persona que lo ve.
Porque los vendedores no van a estar viendo la herramienta de Business Intelligence siempre, pero siempre van a acceder al CRM en donde ven el cliente. Entonces nosotros podemos imputar ese dato en el CRM para que el cliente, cuando entra a su CRM a ver un determinado cliente, puede ver claramente cuántas son las chances de perder ese cliente. Bueno, estos fueron ejemplos de lo que vendría a ser la segunda tendencia, que es lo de la automatización. Y ahora pasaríamos a lo que es la tercera tendencia, que es el AutoML, Auto Machine Learning, Machine Learning No Code, o como gusta llamarle, Machine Learning para todos. Pero antes de arrancar con AutoML, arrancamos por Machine Learning. ¿Qué es Machine Learning? Machine Learning, inteligencia artificial, son términos que están muy de moda hoy en día. En resumen, Machine Learning son sistemas capaces de aprender de los datos sin seguir instrucciones explícitas. Vayamos a un ejemplo. Supongamos que queremos que nuestro sistema reconozca qué fruta es la imagen que le paso. Entonces, cada imagen que le paso. Entonces, ¿qué le imputo yo al sistema? Yo lo que le imputo al sistema son millones de imágenes de cada fruta, en donde solo le aclaro qué tipo de fruta es. Y nada más. O sea, y es el sistema mismo quien tiene que aprender a detectar patrones entre las imágenes de la misma fruta a las imágenes de la naranja. Tiene que detectar patrones como que es redondo, es naranja y demás. Y con esa detección de patrones, una vez que ya el modelo empieza a aprender y ya lo entrenamos, le damos otras imágenes en donde simplemente le damos la imagen para testear qué tan bueno es para predecir. Y es el algoritmo, y con estas imágenes, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos testeando. Entonces, con ese mecanismo lo que logramos es entrenarlo y testearlo. Vemos cómo está y después lo entrenamos y lo testeamos. Y con la iteración, ¿cuál es el output? Lo que logramos tener es un sistema que puede predecir la fruta de millones de imágenes con frutas mucho más rápido que el humano. ¿Sí? Eso es lo que es el Machine Learning, en resumidas cuentas. Ahora vayamos a lo que es el AutoML. Porque hasta entonces, las empresas que usaban Machine Learning hasta hace unos años eran empresas que tenían el presupuesto como para poder bancar un equipo de científicos de datos, porque era un proceso largo y complejo. Por eso, pero últimamente están surgiendo estas herramientas de AutoML. Todas las principales empresas de analítica están lanzando sus herramientas de AutoML, en donde lo que busca es automatizar las tareas complejas que se realizan en el Machine Learning. ¿Qué permite esto? Como dijo bien Fermín, permite a los analistas que no necesariamente tienen que ser científicos de datos, implementar los modelos de Machine Learning más utilizados que resuelven necesidades concretas del negocio. Entonces, esto sería una breve introducción del Machine Learning, y ahora, si les parece, le paso mi posta al nuestro Tech Lead. Bueno, siguiendo un poco ya con lo que estuvimos viendo de Machine Learning y AutoML, también nos surgen las dudas de, bueno, ya viendo todo esto, ¿cómo puedo aplicarlo, digamos, a un caso por ahí más cotidiano? ¿Qué necesito yo para poder utilizar esas herramientas? Entonces, la primera pregunta que nos surge es, ¿qué problemas puedo resolver utilizando AutoML? En este caso, nosotros lo agrupamos en 3 grupos. Los primeros 2 van a ver que son bastante similares, que lo que hacen son resolver problemas que tengan una respuesta categórica. En este caso, en la clasificación binaria, nos responden preguntas de sí o no. Por ejemplo, queremos saber si un cliente va a cancelar su membresía al servicio o no. Podemos ver si se va a terminar mi stock para cierta fecha o no.
En el caso de la multiclasificación es el mismo caso, únicamente que podemos tener más opciones. Por ejemplo, yo quiero saber de cada cliente en qué plan se van a suscribir, por ejemplo. O si tengo un comprador, quiero saber en qué tipo de productos me va a comprar. Si va a comprar indumentaria o si va a comprar muebles o lo que sea. En el caso de las regresiones, nos responden respuestas, digamos, numéricas. Por ejemplo, qué cantidad de productos voy a vender en un trimestre específico, o cuál es el tiempo que un cliente va a quedarse en nuestro servicio en promedio, ¿no? Bueno, ya un poco resuelta esta pregunta, seguiríamos con la que sigue, que es, ¿qué necesitamos para entrenar ese modelo? En este caso, para entender un poquito mejor los puntos que siguen, vamos a arrancar con un ejemplo, ¿sí? Que sería que imaginemos que tenemos un servicio de streaming, tipo Netflix, HBO, en el cual ofrecemos además un periodo de prueba. Y nuestra pregunta, lo que queremos responder usando AutoML es qué clientes se van a dar de baja antes de terminar ese periodo de prueba. Entonces, pasando al primer punto, lo que nuestros datos necesitan tener es, primero es un trigger o disparadores de eventos. Un trigger vendría a ser una acción que provoca una creación de un nuevo dato en nuestro sistema. Por ejemplo, en el caso que acabamos de mencionar, el trigger vendría a ser que un cliente se adhiere o se da de alta en una de las suscripciones. Entonces, cada uno de estos triggers empieza una línea, un evento, digamos, individual, y nosotros lo que queremos saber es si se va a dar de baja o no en el futuro. El segundo punto importante es establecer, digamos, un target o un objetivo, que en este caso sería qué es lo que nosotros queremos predecir. En este caso nosotros dijimos que queremos ver si un usuario se va a dar de baja o no antes de los 90 días. Entonces, pondríamos como límite los 90 días y recogeríamos datos de todos los usuarios que tengan menos de ese tiempo de vida activos, digamos. Obviamente, en el medio, en el tiempo, puede ser que haya usuarios que se den de baja el día 20 como el día 85. Igualmente serían datos que vamos a utilizar para entrenar el modelo. En este segundo gráfico lo que estamos viendo, por ejemplo, es que también hay veces que hay que tener en cuenta los datos que vamos a utilizar. Porque, por ejemplo, acá dijimos, lo que estamos viendo, digamos, la altura de esto vendría a ser la cantidad de cancelaciones de servicio que hubo, y en el eje X lo que estamos viendo es la cantidad de días que pasaron desde que el usuario se suscribió. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que pasados los 90 días, igualmente seguimos teniendo muchas cancelaciones. Muchas veces también tiene que ver con la naturaleza de los datos que estamos utilizando, porque, por ejemplo, en este caso, puede darse el caso de que algunos usuarios hayan olvidado que estaban suscritos al servicio y al ver que les llegó la primera cuota, lo dieron de baja para el próximo mes no tener que no tener que seguir utilizándolo. Entonces, por ejemplo, en un caso como este, nos convendría agarrar un poco más de los 90 días y tal vez recoger datos de los primeros 100 días o los primeros 110 días, como para tener un análisis más preciso. El tercer punto también que es importante tener es, digamos, son features o características de nuestros datos. Por ejemplo, en esta tabla que estamos viendo, cada una de estas líneas pertenece, digamos, a un usuario activo. Entonces, por ejemplo, podemos ver que un usuario pertenece a una localidad específica, que conoció, digamos, el servicio a través de una fuente específica, o que empezó en un mes determinado a ser un suscriptor, digamos, a ser un cliente. Entonces, todos estos datos lo que hacen al final de todo, digamos, cuando ya tenemos la predicción, es darnos un contexto de qué es lo que estamos viendo
y qué es lo que más influye y dónde nosotros tenemos que poner más esfuerzo en mejorar para obtener mejores resultados. Bueno, el último punto ya vendría a ser también en qué momento nosotros dejamos de recolectar datos y usamos todo ese entrenamiento, digamos, del modelo para aplicarlo sobre nuestros datos actuales y predecir a futuro lo que queremos ver. Acá hay que entender también que si nosotros hacemos una predicción muy temprana cuando tenemos pocos datos, generalmente esta predicción no va a ser del todo precisa o real en base a lo que nosotros estamos buscando. También, si hacemos una predicción muy tarde, está bien, va a ser un poco más precisa, pero si no nos sirve de nada a nosotros saber que un usuario se va a dar de baja al día siguiente, porque no nos da una ventana de acción como para poder cambiar ese resultado. Entonces, siempre también es importante encontrar el equilibrio entre recolectar datos y tener una predicción precisa que nos dé una ventana de tiempo como para poder accionar sobre esa problemática. Bueno, ahora voy a pasar a mostrar el ejemplo por ahí más práctico sobre el mismo caso con el que estamos viendo hasta ahora. Así que, mientras tanto, si alguien tiene una pregunta o algo, lo puede ir dejando en el chat. Estoy compartiendo. Bueno, en una primera instancia, lo que sería crear un experimento ML en este caso, y subiríamos, digamos, el set de datos que nosotros vamos a usar para entrenar el modelo. También se selecciona, digamos, el target, que era lo que veníamos hablando recién, que en este caso es el churn o la tasa de cancelación, ¿no? Que es un valor de sí o no, básicamente. En tercer lugar tenemos las características, que en este caso vamos a ver que tienen como un número, digamos, un indicador, que lo que nos indica es qué tan importante o qué tan relevante es ese valor a la hora de crear la predicción, que esto te lo tira, digamos, una vez que ya está entrenado el modelo igualmente. Y por último nos deja también seleccionar los tipos de algoritmos que queremos utilizar. Generalmente las herramientas de AutoML ya te indican cuáles son los mejores, digamos, para los datos que les estás dando, pero bueno, igualmente, si por algún motivo no se quiere usar alguno o lo que sea, también se puede llegar a personalizar, digamos. En este caso, este que estoy mostrando ahora, ya hicimos, digamos, el entrenamiento, y como vemos acá a la izquierda, nos tira que el mejor algoritmo para nuestros datos es este que está acá. Entonces, una vez, digamos, entrenado el modelo, pasaríamos a la parte de deploy, que sería el momento donde vamos a usar datos más actuales, digamos, para crear una predicción.
En este caso, este que nos aparece en la izquierda es el que ya está entrenado, y nosotros podríamos ir ahora y seleccionar nuestro set de datos sobre el cual vamos a aplicar los datos. Que ahora después les voy a comentar una característica que tiene en la próxima parte. Lo único que nos pide en este caso es, digamos, asignarle un nombre, un tipo de formato, y una vez creado, básicamente nos tiran algunas opciones para ver si queremos crear unos valores que nos van a ayudar después para el análisis, que después lo explico un poco más a detalle. Bueno, y por último, una vez, digamos, ya generado el modelo, ya entrenado y ya hecha la predicción, lo que se hace es usar una herramienta como Qlik, por ejemplo, que es para analizar los datos, y se carga la información que genera la herramienta de AutoML. En este caso vamos a ver que tenemos un dataset, ¿sí?, que serían nuestros datos actuales. La característica que les mencioné antes es que, por ejemplo, en el campo CHARM está todo vacío, porque al ser datos actuales todavía no se dieron de baja ninguno, y justamente lo que queremos predecir es eso: cuáles son los usuarios que van a darse de baja antes de los 90 días. También nos genera una tabla de predicción, que vamos a ver que para cada cuenta ya hay un campo que nos indica si va a darse de baja o no, y estos valores nos indican qué tan acertadas son las predicciones, digamos, cuál es la probabilidad de que eso ocurra. Pasando un poco más a lo que es el dashboard, en este caso las vistas siempre se van a armar un poco en base a los datos. En primer lugar, nosotros acá podríamos ver que tenemos 2017 clientes activos, digamos, y la herramienta AutoML nos está diciendo que 514 se predice que van a darse de baja, que representa un 25% de las cuentas. También podemos hacer lo mismo, digamos, con otra información que tengamos en nuestros datos. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo es, en base a los rangos de la tarifa de cada uno de los planes, estamos viendo qué porcentaje tenemos de probabilidad de que un cliente se dé de baja o no. Por ejemplo, en este caso, los planes que están entre 10 y 15 dólares tienen un 14% de probabilidad de cancelación, pero si vamos a uno de entre 45 y 50, tiene el doble de probabilidad de que el usuario se dé de baja. Esto no siempre igualmente es lineal según el precio, porque, por ejemplo, hay casos en los que un usuario, un plan un poco más caro puede llegar a tener mejor porcentaje, digamos, de aceptación por los clientes. En este gráfico también hicimos un poco lo mismo, pero por tipo de plan, para saber cuál, digamos, es el que mejor está funcionando con los clientes y cuál tiene más probabilidades de que el usuario se quede el mayor tiempo posible, por ejemplo, en el servicio. En esta segunda hoja también, lo que estamos viendo es, digamos, qué tan importantes son las características que tienen nuestros datos. Por ejemplo, acá estamos viendo a la derecha, que lo que más influye a la hora de que un usuario decida o no cancelar el servicio es el tipo de plan al que está suscrito, cuál es la tarifa básica, si ha renovado o no, es decir, si dejó en algún momento el servicio y después renovó la suscripción, en qué semana empezó. Entonces, todos estos datos los que nos dan es una orientación, digamos, de qué es lo que más le importa al usuario final, y es lo que nos está indicando es dónde nosotros tendríamos que poner nuestros esfuerzos si queremos que a futuro haya menos cancelaciones de servicio. Lo mismo abajo estamos viendo un poco similar a los gráficos que vimos en la página anterior. Por ejemplo, acá vemos de las personas que cancelaron, cuántas tenían promociones o no, y acá qué tanto influye el plan, digamos, en que el usuario cancele. Básicamente, eso sería todo, digamos, de la parte de AutoML. Muy bueno, Mati, muchas gracias.
ahí estoy viendo una pregunta que me llegó. Tengo una licencia de ClickSense SaaS, AutoML viene incluido con la licencia, sí, es correcto. ClickSense SaaS viene con una licencia de AutoML para hacer algunas pruebas. Viene una versión limitada en la cual te permite implementar, si no me equivoco, un modelo predictivo o 2 modelos predictivos, tenerlos en producción y tenés un límite ante cuántos registros se pueden hacer. De todas maneras, hay add-ons para ampliar la capacidad que se tenga para el tema del AutoML. Pero creemos que es una herramienta súper poderosa a la hora de, como decíamos, de empoderar a los usuarios no técnicos o también técnicos que quieran seguir ampliando todo el lado de la analítica. Es un poco todo lo que teníamos para hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta que nos quieran hacer, me lo pueden enviar a mi chat por privado o dejarlo general. Desde ya queríamos agradecerles a todos los que se pudieron conectar y que se quedaron aquí hasta el final para ver la implementación del algoritmo de Machine Learning. Cualquier duda, pregunta, si no la quieren hacer por este medio, siempre estamos a disposición, todos tienen creo que nuestros contactos y nos pueden mandar un mail o llamar por teléfono. Y a su vez, digamos, un poco la idea de este webinar era un poco mostrarles las tendencias, pero también que se empiecen a hacer preguntas de todo esto que estuvimos mencionando y cómo les podría llegar a servir a ustedes. Y, digamos, un poco la acción sería, o el ideal sería que vuelva la pelota de parte de ustedes y nos digan, che, mira, en este caso nosotros tenemos este reporte que nos consume mucho tiempo, cómo podríamos hacerlo, y ahí podríamos hacer una charla más personal, enfocados en una necesidad concreta de lo que es su organización. Lo mismo con el AutoML, che, nos gustaría predecir esto, nos gustaría predecir esto otro. La idea es que se vayan pensando con eso. Claro, que se lleven ideas y puedan ver cómo las puedan tal vez implementar o idear dentro de la organización. Ahí veo que alguien tiene una pregunta, Guido, si levantó la mano. Sí. Seguido. Ahí va. Bueno, ¿cómo va? Estuvo muy bueno, la verdad, gracias. Muy interesante todo. Y yo sobre todo tenía una pregunta sobre la primera parte, la parte que habló Fermín, que es saber si estos programas de inteligencia artificial para ayudar y tener como consultor de un poco de datos, ya existen en el mercado y se pueden como contratar o son cosas que se están viniendo y de las que se está hablando de que van a venir. Es buena pregunta, Guido, gracias. Sí, son soluciones que hoy en día ya existen y se siguen desarrollando e implementando y metiendo recursos para continuar el desarrollo de las mismas. Creemos que hoy en día no hay ninguna herramienta tal vez que tenga una inteligencia artificial tan poderosa como ChatGPT, pero sí estuvimos leyendo muchas innovaciones que ya hay muchas herramientas. Microsoft inclusive ya tiene un partnership con ChatGPT y lo va a estar integrando en toda la suite de servicios y herramientas que tiene Microsoft, y creemos que eso va a ser súper poderoso al ampliar toda la oferta. Va a empoderar mucho todos los temas de Power BI para poder hablar, o Azure Factory, que te va a desarrollar ETLs, scripts o queries en SQL, y además también Qlik también ya tiene implementado y desarrollado un Insight Advisor que, como dijimos, no es tan poderoso como ChatGPT y requiere un poco de entrenamiento y configuración del modelo para que funcione y pueda interactuar con el usuario o con el analista de manera óptima y satisfactoria, digamos, y que no parezca que sea un robot al fin y al cabo. Pero creo que empezando a transitar estos caminos, estos desarrollos de ideas, se va a empezar a ir mejorando y va a ir mejorando la adopción en las organizaciones.
Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, podemos ir cerrando y vamos dando por finalizado el webinar. Y les queríamos, bueno, nuevamente agradecer un montón a todos los que se nos conectaron y quisieron compartir con nosotros este espacio de aprendizaje e innovación. Como decíamos, si les interesa una idea y están con ganas de implementarla en la organización y en la empresa que trabajamos o en alguna solución que tengan, los invitamos a tener una reunión con cualquiera de nosotros o de nuestros expertos para analizar la implementación, preparar un proyecto, entender el impacto que podría llegar a tener y el esfuerzo que podría llegar a tomar. De nuevo, estas tendencias creemos que van a ser los impulsores para la hora de innovación. Así que vamos cerrando y les agradecemos nuevamente y quedamos a disposición ante cualquier duda o consulta. Les deseamos un buen miércoles y felices Pascuas, que ya se vienen. Felices Pascuas para todos. Saludos, muchas gracias. Bueno.